Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Santiago, ¿qué tal? Bien, bueno, vamos a iniciar este cuarto episodio charlando con el licenciado Héctor Giuliano, haciendo un raconto. En el primer episodio vimos la distinción, la diferencia entre lo que es economía propiamente dicho y finanzas. ¿Qué se entiende por finanzas y por economía por un lado? Sí. Bien, en el segundo episodio tratamos el tema del capitalismo financiero, que es el que venimos padeciendo desde hace poco más, poco menos 100 años. El que rige hoy en día. El que rige actualmente, pero que me pareció muy oportuno porque hay que tener realmente conciencia de que quien lleva las riendas, en definitiva, del poder, de la economía, es el capital financiero. Sí, perdonate. Sí. Aclaro esta idea, claro. Esto es para mí muy importante señalarlo, porque si la gente no tiene presente que el dinero manda en el mundo, no entiende cómo funciona la economía. Tal cual. Sí. Es un tema para seguir profundizándolo. Y lo que es el poder mundial de las finanzas y cómo se manejan estos grandes grupos económicos. Después lo podemos tocar eso porque yo siempre me anoto los temas y lo tengo previsto. Bueno, en el tercer programa vimos lo que usted dio en llamar, que me pareció interesantísimo, el mito del mercado, que también da para algún momento desarrollarlo un poco más, que es un mito casi religioso, ¿no? Como es el tema de la ley del mercado, que se cree que inexorablemente las cosas tienen que ocurrir de una manera inexorable. Claro, el manejarse con supuestos irrealistas. Exactamente. Supuestos irrealistas, no existe. Bueno, creo que lo hemos mencionado en los programas anteriores, ¿no? El mismo Papa Francisco señaló hace poco, impugnó la idea de que predomine la idea del dios mercado y la diosa ganancia. Exacto. Que entre paréntesis el gobierno Milei, peor todavía, el vocero de prensa Adorni, que como Milei parece que no sabe nada de lo que es la doctrina social católica, salió a refutarlo, como diciendo que ese es el sistema de la pobreza, etc. Pero dejemos de lado las implicancias políticas. Lo que quiero decir es que esto es producto de un establishment intelectual imperante, lo que yo llamo economistas del establishment. Temas que se pueden tratar y temas que no se tratan. De finanzas que estamos viendo con vos es un intento de francotirador, pero intento al fin, de tratar de por lo menos señalar estas ideas diferenciales que nadie dice. Porque para venir a hablar de lo que todo el mundo dice, no hay problema. En cambio, ese es el propósito. Que pareciera que son verdades incuestionables, irrefutables, que se han instalado y que es verdad, como usted dice, los economistas del establishment y los periodistas lo avalan y de alguna forma... Son las tres patas de formación de la opinión pública. Los oficialismos de turno, la clase política pseudo-opositora, que sobre estos temas nunca trata tampoco, es cómplice del oficialismo reinante, y los medios. Exacto. La cultura de la cancelación. Exacto. Tema no se toca, tema no existe. Exacto. Sí, Fernando. Bueno, y había quedado en el último programa que hicimos, como una inquietud para hablar en este cuarto episodio, especificar bien y definir conceptos de qué es la inflación, de qué hablamos cuando hablamos de inflación y cómo se produce. Claro, porque la inflación es una distorsión, es una patología de la moneda, una enfermedad, una anomalía de la moneda, por lo que hablábamos anteriormente, de que por definición se entiende que la moneda tiene que tener un patrón de medida estable. Si no cumple esa función, se desnaturaliza el rol de la moneda, ¿no? Es como lo que yo comparaba, tener un metro patrón o no tenerlo. Si yo digo que tengo una unidad de medida de valor y esa unidad de medida de valor no sirve, quiere decir que la inflación es probadamente una patología de la moneda. Después hablaremos causas, consecuencias, efectos, naturaleza, pero lo fundamental es que la inflación es una patología de la moneda y una patología del mercado, porque van de consumo, ¿no? A ver, para los espectadores y para uniformizar criterios,
¿qué es la inflación? ¿Cómo se define de texto? Si uno toma un manual, si uno toma cualquier opinión técnica, se define, ojo que es importante las palabras. La inflación se define como el aumento generalizado y continuado de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que sube un precio acá, otro precio allá, otro precio allá, porque eso puede ocurrir por razones de oferta, demanda, especulación, etcétera, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier sector o segmento del mercado. Sino que la inflación es un fenómeno general, es decir, aumentan todos los precios. Y además aumentan en forma continuada, es decir, no es un efecto regresivo, un efecto limitado, sino que es un efecto, por así decirlo, que amenaza a ser imparable, porque tiende una acumulación. Esa es la primera característica fundamental de la inflación, el aumento generalizado y continuado de todos los precios. Pero el segundo requisito, elemento de la inflación, que es tan importante como el primero, es la distorsión de precios relativos. ¿Qué significa eso? Que aumentan los precios, pero no todos los precios aumentan por igual, en la misma proporción y en el mismo momento. ¿Me explico? Quiere decir, no es un proceso uniforme, sino es un proceso distorsivo. Entonces, ¿qué pasa? Un precio arrastra al otro. Al no producirse un aumento, porque si se produjese hipotéticamente un aumento uniforme, bueno, se desvalorizaría el dinero, pero no hay un motor que lo encadene. A ver, vamos a repetir. Cuando hablamos de precios relativos, Está bien, explico. El precio relativo, como su nombre lo indica, es la relación que el precio de un bien tiene con el precio de otros bienes. Por ejemplo, si vos querés poner una comparación de cualquier precio de frutas con cualquier precio de otras comidas o de otros órdenes de carpintería hasta salario, etc. Es decir, cada uno son precios y guardan una relación de precios, es decir, normalmente tiene que existir una relación proporcionada, ¿no? Si vos vas a comprar, qué sé yo, galletitas o entre mismos productos de una misma línea, entre distintas marcas de una línea de producto, se supone que todo debe tener un equilibrio, una proporcionalidad. La distorsión de precios relativos significa que esa proporcionalidad se rompe. Es decir, unos precios aumentan más que el otro. Claro, supongamos que uno podría establecer... Y uno arrastra al otro. Uno podría establecer que un flete, un camión, exacto, cobra, supongamos, 1 litro de gasoil el kilómetro. Sí. ¿No es cierto? Si hay una distorsión de precio relativo es que el precio del flete se fue a 2 litros, claro, o a medio litro. Claro, cuando históricamente, se me ocurre otro ejemplo, históricamente los alquileres son el 1% sí, o el 0,5% sí, del valor de la propiedad, claro, y se va al 1,5%. Sí, pero mira, el primer ejemplo que pusiste es probablemente un ejemplo muy bien buscado, porque el precio del combustible es un factor que afecta a todos los demás, ¿verdad? Porque aumenta el combustible y aumentan los alimentos que se transportan, aumenta el costo del transporte público de pasajeros, aumenta todo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Aumentado el precio de un sector o de un producto, se transmite a los demás, pero no se transmite a veces inmediatamente, tiene su desfasaje y además no se transmite en la misma proporción. Entonces, eso es lo que se llama distorsión de precios relativos, cuando los precios dentro de este aumento inflacionario no guardan una proporcionalidad, sino que unos tienen un ritmo de aumento diferente del otro. Eso es lo que es tan importante como la inflación, porque eso explica la mecánica de inflación, cómo un precio arrastra al otro y cómo se produce una cadena permanente de espiralización de los precios. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Puede ser que haya, es decir, seguramente a veces existe una inflación reprimida. Supongamos que hay un control de precios, pero ¿hasta dónde esa inflación reprimida puede ser argumento de una inflación actual? Es decir,
cuál es el límite que nos dice esto debiera aumentar y esto es inflación nueva. Claro, es decir, variaciones de precios en la economía va a haber siempre, por lógica, porque la tecnología avanza, cambia, etcétera. Es decir, hay saltos de tecnología que se trasladan a los precios. Desde ese punto de vista, el mercado no tiene precios inmutables, va a haber variaciones. Por eso la inflación no se refiere a esas variaciones de precios sectoriales. Qué sé yo, hace pocas décadas atrás los insumos de computación no existían. Hoy en día son todo un área de mercado. Y a su vez esa área de mercado tiene un costo que se traslada a determinados insumos, incluso al costo administrativo de las empresas, etc. Pero eso no es generalizado. El generalizado es cuando todos los precios de la economía aumentan. Y aumentan generalmente porque lo que está actuando es la depreciación del peso, es decir, el peso pierde valor y entonces se empieza a transmitir a todos los segmentos de la economía. El problema es que atrás de eso existe una distorsión de precios relativos, es decir, no todos los productos van aumentando por igual. Entonces uno encadena y arrastra al otro. Entonces el ejemplo que vos ponías es adecuado, el de precio de combustible. Hoy aumentaron los combustibles. Sonamos, aumentar los combustibles, entonces eso prácticamente afecta a la mayoría de los restantes, ¿no? Qué sé yo, algunos sectores artesanales y todo no tendrán ese problema, pero la mayoría sí lo tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que aumentan los combustibles, entonces aumentan otros productos. Y a su vez, cuando aumentan otros productos, se transmiten, por ejemplo, qué sé yo, el transporte de mercaderías en general. Entonces, eso afecta en distinta proporción a los sectores. El sector de alimentos tendrá un porcentaje, el sector de exportación otro. En fin, sin ahondarlo demasiado porque no terminaríamos más, pero esto es importante en definición de la inflación. Primero, aumento generalizado y continuado de precios. Segundo, distorsión de precios relativos, que es lo que explica esa distorsión, ¿no? Y a lo cual hay que tener presente que todo el mundo piensa en distorsión de precios relativos de insumos. Pero no solamente hay insumos, hay también un costo financiero. Y vos fijate, porque el tema nuestro y el tema mío en particular es financiero, que cuando se habla de inflación se habla de todos los insumos posibles, pero nadie pone en juego el principal insumo general, que es el costo financiero. La tasa de interés. La tasa de interés, exacto. Porque cuando vos tomás a lo largo de toda la cadena de comercialización de un producto, cuando, por ejemplo, los productores agropecuarios se quejan con razón de que a ellos le pagan un precio mínimo de la mercadería y cuando van a un supermercado encuentran que, o a un producto de verdulería, se encuentran que al precio al consumidor, al público, le cobran 5 a 6 veces más que lo que le pagan a ellos. ¿Quién se lleva la diferencia? Se lo lleva toda la cadena de intermediación. Ahí hay un factor distorsivo del cual se habla poco. ¿Qué pasa a lo largo de toda la cadena de distribución del producto? Por eso el Estado debiera llevar un control de precios. ¿Y el control de precios cómo se tiene que hacer? Técnicamente hay una forma de hacerlo, pero los Estados no quieren. ¿Por qué? Porque los grupos oligopólicos de la economía concentrada prohíben que el Estado haga control de precios. Esa es la verdadera cuestión. Claro. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo diariamente. Claro. No hay control de precios porque la forma técnica de hacer un control de precios es muy simple y hoy en día está computarizado y así como toda empresa debiera informarlo, es decir, se desagrega la estructura de costos. A esa estructura de costos se llega a un costo total del producto, y a ese producto se le suma un margen de ganancia razonable. Entonces se empieza a comparar la línea de productos análogos y se tiene que llegar a una media aceptable.
Pero si no se tiene esa información, no se tiene nada. Sí, perdóname. ¿Cómo se explica entonces que 9 de cada 10 economistas aplauden el cierre o la clausura de las instituciones que controlan precios y que verifican costos? ¿Cómo se explica? En mi opinión, porque son cómplices, porque los economistas que aparecen ante la opinión pública no son economistas independientes propiamente. Si salen en los grandes medios de comunicación, es porque los dueños de los grandes medios de comunicación los dejan hablar en esos medios. ¿Me explico? O sea, son economistas del establishment. No van a decir, no van a ir contra los intereses de los dueños de los medios de comunicación, que son los dueños de las grandes empresas y del capital concentrado que maneja esas empresas. Es como decir, es la estructura de poder económico financiero. No se van ni se pueden tirar, si no, no saldrían en los medios. Claro, claro. Este es el rol que tenés o tenemos en los medios alternativos donde nos podemos quedar como francotiradores. Es decir, denunciar esto que nadie denuncia. ¿Cómo resulta que todos cacarean con respecto a la libertad? Un presidente que hoy en día se llena la boca, ¿no?, de viva la libertad, y todavía lo enfatiza, a mí no me gusta repetir malas palabras, pero dice viva la libertad, carajo, Sí, y lo sí, dice 3 veces. De muy mal gusto. Sí, de muy mal gusto, dejo que lo diga él, así se desprestigia él solo, pero la libertad es un concepto genérico. En la práctica, ¿qué dice? Sí, vos tenés libertad de precio, sí, andá al supermercado a ver qué es la libertad de precio. La libertad de precio para el liberalismo es, en la práctica, la fijación unilateral de precio por parte de la oferta. Claro. Entonces, por eso se dice, es un gobierno pro empresa. Exacto. Pro empresa. Pero vos me decías algo más. Volviendo al tema de los precios relativos. Esto que vos decías, el caso de la distorsión que se produce a lo largo de toda la cadena de distribución, pero la gran omisión, el costo financiero. Ajá. Resulta que nadie habla media palabra del costo financiero. La Argentina tiene las tasas de interés más altas del mundo. Y sin embargo eso no es motivo de discusión. Eso parece un costo invisible, ¿verdad? No un costo invisible, pero peor, porque como el costo financiero afecta a cada eslabón de la cadena de distribución, se endeuda mayor o menor medida, ¿no? Hoy en día hay más retracción del crédito porque la gente pretende tomar menos crédito, pero de una u otra manera el costo financiero está presente. Si vos haces un descubierto bancario, tenés una tasa de interés. Además, hay un costo financiero implícito en el producto, porque las grandes empresas productoras, a su vez, son las grandes empresas endeudadas, ¿no? Para poner un ejemplo, la empresa líder de alimentos en la Argentina es hoy en día Arcor. Pero Arcor está gravemente comprometida por su sobreendeudamiento. Y el endeudamiento es un insumo de costos. Y ese costo se traslada a los precios. Así que vos no estás pagando el costo directo, pero el costo financiero original de la gran empresa endeudada se traslada a lo largo de toda la cadena de producción. Y si el distribuidor que lo circulariza toma a su vez deuda, también lo carga su costo. Y si el minorista que tiene que suscribir o el supermercado a su vez está endeudado, también lo carga el costo. Vos fíjate que es sintomático que nadie habla del coste financiero, que es, a mi juicio, el principal coste del mercado. Héctor, le propongo una cosa, para más adelante vamos a hacer un programa sobre esto del costo financiero y también del carry trade, de lo que es la bicicleta financiera. Eso vamos a hacerlo para más adelante porque me parece muy esclarecedor que afecta directamente a la economía real. Pero volviendo al tema de la inflación, que es lo que queríamos abordar en este episodio, en este capítulo. La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Es la emisión monetaria la principal causante de la inflación? Si no la única, de acuerdo a los economistas del establishment. En principio, no. ¿Por qué? Porque el efecto inflacionario de la emisión monetaria
repito, el efecto inflacionario que tiene emitir moneda, que es una función legítima del Estado. Todo Estado tiene el fundamento, la función y la obligación de emitir moneda. Es lo que se llama el derecho de señoreaje, la capacidad que tiene el Banco Central de emitir moneda, con o sin respaldo, pero emitir moneda es una función del Estado. ¿Puedo hacer una pausa? ¿Se puede decir que un Estado que no emite moneda es soberano? ¿Un Estado que utiliza una moneda extranjera? No. Porque la moneda, si en un momento querés, vamos a hablar específicamente del rol del Banco Central, qué es un Banco Central y todo, pero te adelanto la respuesta para vos y para los espectadores. No solamente por una cuestión de tipo conceptual. La moneda es un aspecto de la soberanía del Estado. Entonces, no hay economía nacional sin moneda propia, ¿verdad? Eso es un arreglo. Entonces, eso es verdad. Pero además, instrumentalmente, los países es una contradicción pensar en la emisión con moneda propia la emisión con moneda extranjera como factor de crecimiento. Porque la moneda extranjera implica deuda. Claro. Y en consecuencia, el que está diciendo utilizar una moneda extranjera, está diciendo endeudarse en moneda extranjera. Porque lo mismo pasó con la convertibilidad y lo mismo pasaría ahora con la dolarización. ¿Con qué se sostuvo la convertibilidad? Con deuda externa. ¿Y con qué se va a sostener la dolarización? Con deuda externa, porque los dólares no están. Los dólares hay que pedirlos prestados, ¿no? Existe la ilusión de que la Argentina pueda reunir reservas necesarias para comprar esa dolarización. Pero si tuviera la reserva, entonces ¿para qué necesita la dolarización? ¿No? Tal cual. En fin, pero yo diría que eso. De todas maneras, la emisión. La emisión. ¿Es causante de inflación? No, ¿y por qué? Porque esto es importante. Primero, el gobierno tiene la facultad legítima de emitir moneda, con o sin respaldo. ¿Por qué? Porque hay una confusión fundamental, que es que lo que determina que cuando yo emito moneda haya inflación, no es el origen, no es que yo imprima billetes, sino es el destino de esa emisión. Hoy en día, la principal causal de inflación es la tasa de interés. Porque el Banco Central estaba imprimiendo hasta hace poco, cerca de 2 billones de pesos que van destinados en su 3/4 partes a pagar intereses de la deuda de letras de liquidez LELIQ y pases pasivos del Banco Central. Y eso se cuidan muy bien los economistas del establishment de decirlo, ¿verdad? Que el principal factor de emisión monetaria es imprimir billetes para pagarle a los bancos y los fondos de inversión acreedores sus acreencias. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hice un cálculo que la Argentina está pagando o devengando intereses, porque no todos los intereses se pagan, una parte se capitaliza por anatocismo, es decir, se suma al capital y se sigue pagando y por eso crece como una bola de nieve. En este momento el Banco Central debe por LELIQ más de 33 billones de pesos y por pases pasivos otros 30 billones. Juntado con la deuda del Tesoro Nacional me da que por día, la cantidad de intereses devengados que tendría que pagar el país estaría entre los 150 y los 200.000 millones de pesos diarios. Repito. Eso es hoy. Hoy, marzo del año 2024. ¿Cuánto es la emisión hoy? La emisión monetaria exacta no la tengo con las cifras, sino se puede observar a través del aumento que se produce en las LELIQ y los pases pasivos, porque el dinero que imprime por una ventanilla el Banco Central
los esteriliza, es decir, los capta por otra, pagando intereses del 100% anual. Porque los pases pasivos pagan una tasa del 100% anual, la tasa más alta del mundo. Pero hay un interés compuesto. Hay parte de interés compuesto, o sea, anatocismo, porque una parte de los intereses no se paga, entonces se suma al capital y devenga nuevos intereses. Entonces, el interés sobre los intereses se llama anatocismo y es el sinónimo de la usura. Cuando un deudor no puede pagar no solamente el capital, sino que capitaliza intereses, tampoco puede pagar intereses. Entonces el anatocismo es el interés de los intereses, es el interés compuesto, ¿no? Ahora, vos fíjate lo siguiente, 150 a 200 mil millones de pesos por día. Después vienen, se ahorran las monedas, y se despilfarran los pesos. Si esos mismos 150, 100, pongamos 100 mil como piso, 100 mil millones de pesos por día como piso de intereses, entre 100 y 200 mil. Esos mismos billetes se imprimieran para que el Estado los invirtiera en financiar fábricas que aumentan la producción, absorben el empleo, generan riqueza y desarrollo al país, entonces el país tendría crecimiento. Y la inflación es una disparidad que se produce entre la cantidad de monedas, es decir, los medios de pago, y el crecimiento económico. Vos tenés que tiene que existir una proporcionalidad entre la cantidad de dinero circulante y el crecimiento de la economía. Lógico, cuando tenés mucha moneda y poco crecimiento, esa relación se rompe y entonces hace una presión inflacionaria. Entonces el origen del problema, el problema no está en el origen, que vos emitas dinero, sino en el destino que le das a ese dinero. El Estado tiene todo el derecho del mundo a fabricar billetes si lo hace con destino productivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la contraprestación del valor en el crecimiento de la economía. Ese es el ABC del desarrollo económico, ¿verdad? Y en cambio, desde el punto de vista del razonamiento financiero, hacen la inversa. No, si no tienen dinero no se pueden desarrollar. Y entonces se cae en el círculo vicioso. En el círculo vicioso que dicen, hay que tener dinero para poder crecer. Pero ese dinero se toma con deuda y la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Entonces caemos en un círculo vicioso perfecto, que es el círculo vicioso de la deuda. Ustedes no emitan dinero, emitan deuda, porque por la deuda que emiten pagan interés. ¿Quién aconseja eso? Los interesados, los acreedores. Entonces, por eso vienen los bancos, los fondos de inversión, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, la Tesorería Norteamericana y nos dicen, no, ustedes está prohibido emitir dinero. No emitan dinero, emitan deuda. El otro día lo dijo textualmente, tengo ahí el fragmento del diario La Nación que lo dice, le preguntan al presidente Milei sobre el déficit fiscal, cómo financiarlo hasta que no se llegue al hipotético déficit cero, ¿no? Él mandó un proyecto, va a mandar un proyecto de ley para penalizar a aquel que emita para cubrir déficit fiscal. Sí, pero vos fíjate, antes hablábamos de la distorsión de precios relativos. En enero el país tuvo superávit fiscal, 2 billones de pesos. ¿Cómo lo consiguió? Cortándole los aumentos a los jubilados, entre los cuales me incluyo, bajando los haberes a los jubilados, los salarios a la administración pública y los planes sociales, haciendo que la inflación vaya licuando el poder de compra de la gente. Gracias a eso, el gobierno, como le gusta decir al presidente, robando el dinero de jubilados, trabajadores y beneficiarios de planes sociales, obtuvo un margen, de tal manera que pudo dar por primera vez en años, en décadas, superávit fiscal que llegó a 2 billones de pesos. ¿Para qué se utilizó esos 2 billones de pesos? Para pagar intereses.
1,5 billones fueron para pagar intereses en un solo mes. 1,5 billones de pesos. Y quedaron un remanente de 518 mil millones de pesos sobrante, producto de ¿qué? De cortar la obra pública, con lo cual se provoca recesión, baja del empleo, subcontratación y, por ende, pobreza. Entonces, esta es la gran distorsión que produce la concepción dogmática de que emitir dinero es igual a inflación. No es cierto. No es cierto que el solo hecho de emitir dinero provoque inflación. Lo que provoca inflación o no es el destino de ese dinero. Entonces yo cuando emito para pagar intereses estoy provocando inflación. Es como echar leña al fuego, es decir, o apagar un incendio con nafta, ¿no? Y por eso estamos teniendo récord de inflación, porque la inflación que existe hoy no es una inflación heredada, como dice el gobierno. La hiperinflación no se hereda, la hiperinflación se provoca. Si vos asumís y le decís a las empresas, señores, piedra libre para remarcar los precios, y en un mes te remarcan los precios entre un 20 y un 100%, en promedio 25%. Y al otro mes te lo remarcan en enero otro 20%. Y ahora en febrero sería 15, 18%. Y en marzo sigue subiendo, ¿verdad? No, va a haber una inflación acumulada del 60-70%. Y la pauta de aumento para los jubilados es el 28%. O sea, le están robando la mitad del aumento a los jubilados. Con los sindicatos y con los salarios se está pasando exactamente lo mismo. Con la obra pública está paralizada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno está haciendo una redistribución del ingreso porque la inflación es el arma más formidable para redistribuir ingresos. Y es una redistribución regresiva, es decir, donde ganan más los que más tienen y especulan y pierden los que menos tienen y trabajan. Por eso vivimos en un país donde todos los sectores productivos en mayor o menor medida pierden, pero el sector financiero bancario gana y está teniendo récord de ganancia. Entonces, esto es un juego de suma cero, donde lo que pierden uno lo ganan otros. Entonces, este concepto es importantísimo. La inflación no la determina el origen de la emisión monetaria, sino el destino. Si yo fabrico dinero, pero con eso financio una empresa, con eso creo una empresa que explote recursos, que aumente la producción, que ocupe mano de obra, que desarrolle la economía, se invierto en obras públicas necesarias, eso a su vez se revierte, quiere decir que esa emisión monetaria es legítima. Y no solamente es legítima, sino que es una función, es un deber del Estado emitir. ¿Por qué? Porque esto lo decía el profesor Walter Beberaggi Allende hace 40, 50 años. Decía, entre emitir dinero y emitir deuda, al Estado siempre le va a convenir emitir dinero porque por el dinero que emite no paga interés, mientras que por la deuda sí. Esto es tan elemental que cualquiera que tenga dos dedos de frente lo sabe. Y todos los economistas financieros, desde el presidente hasta el último analista del establishment, lo sabe. Pero como son cómplices del sistema de explotación financiera, no lo dicen. Esto es elemental. Lo decía hace años Scalabrini Ortiz, ¿no? Tenía una frase genial que lo decía con todas las letras. Decía, cuando usted, un economista, le explique algo y no lo entienda, hágaselo repetir de vuelta y despacito. Y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando. Esto es lo mismo. Es decir, ¿quién habla de la deuda hoy? No, nadie. No. El presidente el otro día se largó un discurso muy ampuloso, muy efectista, etcétera, con la claque que lo aplaudía, todo eso, todo. No habló media palabra de la deuda. ¿Qué dijo de deuda? ¿Cómo? Están pidiendo más deuda al Fondo Monetario. En un mes de gestión, la deuda aumentó 13.000 millones de dólares. Entre diciembre y todo, hicieron una licuación primero por la especificación, pero entre diciembre 373, creo que daba 373.000 millones de dólares en la tesorería, a enero 383, no, me daba más, me daba un aumento de 13.000 millones de dólares. La deuda sigue subiendo.
y la del Banco Central también. Y esa es la causa de la inflación. La principal causa de la inflación es el principal gasto público. Y el gobierno se vive llenando la boca que quiere bajar el gasto público, pero no dice media palabra del principal causante del gasto público, que es la deuda pública y sus intereses. Maestro, Es un tema... es un tema interesantísimo. En la próxima, ¿le parece? Abordamos el tema del Banco Central y le damos una vueltita de rosca más a esto de la emisión, la gran acusada de generar la inflación. Sí, porque es un tema que está emparentado. Y nos vamos aproximando a este collar de ahorque que tiene la Argentina, que es el tema de la deuda externa. Claro. ¿Por qué? En esto lo último. Porque en esto subyace un concepto fundamental. La palabra es usura. Tasa de interés es sinónimo de usura, porque la usura es el alquiler del capital prestado, es deuda. La usura es el interés de la deuda, ¿no? Esa es la principal causa de la crisis financiera argentina. Y por eso, como es la principal causa, que en la Argentina vivimos en un país donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Y como la deuda es lo más importante, la deuda es lo más secreto. Entonces, oficialismo, oposición y medios se encargan de engañar a la opinión pública distrayéndolo con cualquier factor, sea verdadero o falso, corruptela, todo lo que quiere. Y este es el problema de fondo que vive la Argentina y que es el que, entre otras cosas, es la verdadera causa final de la inflación. El coste financiero que arrastra la economía, la carga pesada, es peor que la de los impuestos. Sí. Y las comisiones que llevan esas renegociaciones de deuda. Bueno, cuando hablemos de la deuda vamos a ver, es el sector más intransparente que hay, ¿no? Porque al no haber información, no hay pruebas. Y esa es la clave. Pero eso lo hablaremos cuando hablemos de deuda, ¿no? Bueno, maestro, millón de gracias nuevamente y nos estamos viendo la próxima semana. Estamos a la verdad. Gracias.